¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Mi Corazón a la Mesa. Yo soy Yadira y el día de hoy les tengo una deliciosa receta que me han pedido mucho desde que inició el canal. Estas son unas chanclas poblanas. Para mí este platillo es muy especial porque mi mamá me lo hacía todos los días de mi cumpleaños. Y bueno, todos los amigos, los conocidos y familiares les encanta y me la han pedido mucho. Y pues ha llegado el momento, así que comenzamos. Vamos a comenzar preparando nuestro adobo. Esto es súper sencillo. Miren, para el adobo vamos a ocupar chile guajillo y chile puya. Yo suelo poner el 20% de chile puya y 80% de guajillo, porque este chilito es lo que le va a dar el picor a nuestro adobo. Y bueno, si a ustedes les gusta más picante, pónganle un poco más, pero yo le pongo un 20%. Lo primero que vamos a hacer es que al chile le vamos a quitar todas las semillas y todas las venas y después lo vamos a enjuagar súper bien. El chile seco suele traer muchísimo tierrita, muchísimo polvo, así que hay que enjuagarlo súper bien. Ya que tengamos esto hecho, prácticamente que lo más difícil de nuestro adobo ya quedó listo. A una olla le vamos a poner agua únicamente y vamos a integrar todos los chiles. Ponemos a hervir y esperamos a que los chiles se reblandezcan. En lo que se reblandece el chile vamos a poner a hervir nuestro pollo. Para esto en una olla vamos a poner únicamente agua a hervir. Le vamos a agregar 2 dientes de ajo, media cebolla y 2 cucharadas de sal. Póngale bien de sal para que el pollo les quede con un sabor muy rico y no les vaya a quedar insípido. Ya que el agua soltó el hervor, vamos a agregar el pollo. Es importante poner a hervir el agua antes de agregar el pollo para evitar que se nos desjugue. Así, inmediatamente el pollo tiene contacto con el agua, se sella y entonces todos los jugos quedan dentro, sobre todo en el caso de la pechuga, que es una carne muy seca. Vamos a dejar hervir aproximadamente unos 20 minutos y no hay que sobrehervir para que no se nos seque la carne. Ya que vean que el chile está reblandeciéndose, ya le podemos apagar. Vamos a dejar enfriar antes de licuar. En mi caso han pasado 20 minutos y ya está lista la pechuga. La vamos a sacar para que se enfríe un poco y podamos deshebrarla. Yo la voy a deshebrar con la batidora. Si quieren ver cómo deshebro una pechuga súper rápido, vayan a mi video de tinga poblana. Ahí les enseño cómo deshebro una pechuga en cuestión de un par de minutos. Pues si no tenemos una licuadora de trabajo duro y que muela súper bien, yo lo que les recomendaría es ir a moler este chile a un molino. De hecho, la verdad es lo que yo siempre hacía, porque el chile debe quedar súper triturado, debe quedar hecho puré. Y normalmente en las licuadoras quedan muchísimos pellejitos que hay que colar, volverlos a licuar y la verdad se vuelve una tarea súper ardua. Así que bueno, de verdad les recomiendo mejor irlo a licuar a un molino. En mi caso, tengo una licuadora que muele súper bien. Voy a ver si encuentro un link y si es así se los dejo en la descripción o en los comentarios para que chequen esta licuadora. Ahora le voy a poner todos los condimentos que lleva. No se preocupen que al final de este video van a quedar enlistados las cantidades exactas. Le pongo cebolla, ajo y los condimentos. Consomé. Y para ayudar a mi licuadora voy a ponerle agua de la misma cocción de los chiles. Miren, normalmente yo le pongo a cubrir la mitad de chile, así como se ve aquí en nuestro vaso. A una cacerola voy a vaciar un poquito de aceite de coco. Solo le voy a poner un poquito para que lubrique mi cacerola. Agregamos chorizo y vamos a cocerlo a fuego medio. Ya que está listo el chorizo, vamos a sacar unas 2/3 partes. Y vamos a verter el chile. Si ustedes lo molieron con una licuadora que no muele muy bien, en este paso deberán colarlo. Y deben mover muy rápido porque el chile inmediatamente empieza a saltar. Poner a fuego muy bajo para evitar que nos salte. Lo que vamos a hacer
es que vamos a poner caldo de pollo para no dejar tan seco el chile, porque si no va a ser una saltadera tremenda. Mezclamos y vamos a dejar hervir con la olla tapada. Es muy importante estar moviendo de tanto en tanto porque al ser tan espeso puede quemarse la parte de abajo. Han pasado 20 minutos y nuestro adobo ya está listo. Le he estado moviendo durante estos 20 minutos, más o menos cada 2 o 3 minutos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque salta mucho. Le voy a agregar sal. Para las chanclas el adobo debe quedar bien aguadito, así que voy a agregar consomé de pollo. En caso de que no tengan, pueden agregarle agua, sin embargo deben complementar con consomé de pollo en polvo. Le subimos al fuego y esperamos a que suelte el hervor. Después de 20 minutos hirviendo, probamos nuestro adobo. Si nos gusta su sabor, perfecto, ya estará listo. Pero si aún queremos agregarle un poquito de consomé de pollo en polvo o sal, este es momento de hacerlo. Y miren, debe de quedar así de caldosito para nuestras chanclas. Ya listo nuestro adobo, ahora les voy a decir cómo preparamos estas chanclas. Miren, aquí tenemos el pan para chancla. Le vamos a poner pollo deshebrado. Hay que ponerle suficiente. ¿Recuerdan el chorizo que apartamos? Bueno, pues le vamos a poner un poquito. Recuerden que el adobo también lleva chorizo, así que pues no se excedan tanto en este punto. Le ponemos lechuga y ¿a poco no se les está antojando esto? A mí sí, la verdad. También le vamos a poner aguacate. Y finalmente un poquito de cebolla. Ya para cerrar con broche de oro le vamos a poner el adobo. Le ponemos primero el adobo por dentro. Recuerden que el adobo debe de ir bien aguadito para que las dejemos bien bañaditas. Ponemos finalmente la tapa. Miren, yo le quito el migajón y volvemos a bañar con adobo. Hay que ponerle bastante adobo, van totalmente bañadas de adobo. Y miren qué rico está esto. Como ven aquí, ya hubo bastantes pruebas. La verdad es que detrás de cámaras ya no me pude aguantar y ya le di varias probaditas. Así que, bueno, esta es solo para ustedes, a su salud. Híjole, está delicioso, exquisito, de veras, está riquísimo. Este platillo, como dice mi esposa, lo comemos una vez al año en honor a sus 15 años. Así que, muchas felicidades, mi vida, ya sabes que te amo mucho. Gracias por todos los platillos y por este en especial. Está muy rico, se los recomiendo. Pues muchas gracias, cielo. Espero que esta receta les haya gustado. Si es así, por favor, regálenos un like. Si aún no se han suscrito al canal, los invitamos a suscribirse. Y muy importante, activen esa campanita para que no se pierdan las próximas recetas. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima.